¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Una nueva edición de Historias sin rebajes. Hoy vamos a estar repasando una historia que en su momento lo pasamos en los programas del día martes. Después lo volvimos a reeditar y en días pasados se cumplió un año del fallecimiento de Aldo Romitelli, uno de los maestros que ha tenido Oreste Berta en nuestra ciudad de Rafaela. Por eso decidimos, tanto este viernes como el viernes próximo, recordar esa historia de un gran deportista y un gran trabajador de los deportes mecánicos de la ciudad de Rafaela, Aldo Romitelli. La primera parte, y comenzamos con una pregunta que le habíamos hecho aquellos principios de enero del año 2019, diciendo: Aldo, ¿cómo fue que se incorporó a la actividad mecánica? Es un poco cuestión de familia, porque mi padre era mecánico, yo nací en un taller y siempre me gustaron los fierros. Y en el taller de mi padre, para la época de las 500 millas, se juntaban 10 o 11 autos que venían a participar y quedaban en el taller, que no se le cobraba un peso a nadie, y tengo hermosos recuerdos de toda esa época. ¿Recuerdos de qué corredores, por ejemplo? Tengo un recuerdo muy lindo de el famoso Mario Chiosa, que tenía el primer bimotor que trajo a Rafaela, tenía los dos motores adelante y fracasó porque de los dos motores, eran 2x8, se cortó el empalme de un motor con el otro y pasó a tirar con un solo motor, y entonces abandonó la prueba. Y me recuerdo, era un hombre delgado, alto, muy parecido a los Galvez, al hermano, a Oscar, y un tipo muy amable también, muy ingenioso también. Y después de ese fracaso, cambió la técnica y puso un motor atrás y otro adelante. Y ahí fue donde anduvo muy bien también. Fracasó en las 500 millas por la rotura de la transmisión de uno de los motores hacia la rueda. Ah, bien, bien. Aldo, bueno, sí que por el taller de los Romitelli han pasado muchísimos pilotos que venían a las 500 millas. Sí, mucho. Y había pilotos que no tenían el auto en nuestro taller, pero eran muy amigos de mi padre, como Ernesto Blanco, como don Carlos Satosek, Juan Masac, que era el mecánico de Satosek, y cuñado a la vez. Bien. Aparte, tu papá Aldo Romitelli, Armando Romitelli, Mi padre. Ex piloto también. Sí, mi padre fue uno de los motores, fue muy amante del deporte, de los dos deportes, el tiro y el motor, y los motores. Ahora, él se dedicó más a los motores que al tiro. Y mi padre fue uno de los principales, ¿cómo te puedo decir?, los hacedores de la 500 millas. Porque el problema nace de esta manera. Estaban en un boliche que se llamaba La Gloria, que estaba donde está La Gloria hoy, y hablaban, dice, sí, podríamos hacer unas 500 millas, que así, que asá. Y salta uno y dice, no, ese de Buenos Aires, ¿quién va a venir? Y mi viejo, que era un italiano medio loco, dijo, a mí dame un auto como la gente y yo vengo en el día a Buenos Aires. Dice, vos sos siempre el mismo. Dice, no puede ser. Y salta otro más, que era un playboy de la época, que está por ahí, tengo anotado el nombre. Y dice, vamos a hacer una cosa, si a mí me llevan, yo pongo el auto. Yo tengo un modelo nuevo, último modelo en la vereda. Bueno, ¿qué hacen? Van al club atlético, se ponen en contacto con el Automóvil Club de Buenos Aires, telefónicamente. Buenos Aires le autoriza al RAI y le asigna la fecha de salida. Salieron de la Plaza 25 de Mayo a las 0 horas.
capota baja, hay fotos, tengo fotos, y salieron y en 22 horas 15 hicieron la ida y vuelta. Gringo, pará, que tengo ganas de hacer esto, de hacer... No, dice, aguántenla, el viejo. Y pata hasta Buenos Aires, que era más tierra que otra cosa el camino. Y había en aquella época 745 kilómetros de Plaza 25 de Mayo Rafaela a Plaza Congreso en Buenos Aires, donde es kilómetro cero. ¿Y hay alguna anécdota de ese viaje? Sí. Cambio de aceite. Sí. Cuando llegaron a Buenos Aires, los vagos que iban con mi viejo, que eran 3, más mi viejo 4, se bajaron y a un boliche, apurado, todo. ¿Y mi viejo qué hizo? Se tiró bajo el auto, sacó el tapón de cárter y largó el aceite en el pavimento. Vino la policía, se lo quería llevar. Y el presidente del Automóvil Club, que estaba en el momento, dijo, no, un momento, el Automóvil Club se hace cargo de todo. Y ahí no puso el tapón de cárter y los muchachos, vamos, arriba todo el mundo y de vuelta para Rafael. Estamos hablando del año 26. 26. Por eso sostengo que uno de los precursores de las 500 millas fue mi padre. Sin duda. Me parece que fue algo importante. Todavía hoy figura en el Automóvil Club Argentino la anécdota. Fue homologado por el Automóvil Club Argentino. Ese famoso cambio de aceite. Sí. En pleno centro, en Buenos Aires, largó el aceite en el pavimento. Y el gringo tenía esas cosas, no. Había que ir y volver, y no darle bolilla a nada. Aldo, y después don Armando colaboraba con la moto de Sidecar también. Sí, mi padre tenía para ese trámite tenía él siempre fue motociclista, siempre. Tal y así que yo aprendí a andar en moto, tenía 5 años. Después sabía caminar y andaba en moto. ¿Por qué? Porque mi padre era motociclista y los hijos tenían que ser motociclistas. Bueno, el caso es que mi padre daba vuelta en el circuito al revés, con la moto. Porque, ¿Al revés? Sí. En el circuito de tierra que teníamos acá en el fondo, se doblaba a la izquierda. Y mi padre salía al revés. ¿Por qué? Porque donde había un accidente lo encontraba enseguida y se venía a avisar. O un auto parado, o un problema en el camino, o lo que fuera. Mi viejo con la moto venía de vuelta y avisaba en el control porque no existía el famoso handy, toda esa comunicación rápida. Y entonces mi padre hacía de ese servicio. Los corredores ya lo conocían y entonces sabían que si venía una moto era mi padre con el Sidecar. Y hay alguna anécdota de Blanco que pasó cerca también, ¿no? Sí, la moto mi padre la paraba de la pista al palco, había un espacio. Mi padre paraba la moto con el Sidecar ahí. Y yo había ido con mi papá ese día, estaba sentado en el Sidecar. Y venía Blanco en plena recta y con una goma reventada a la delantera izquierda. Y venía agarrado del volante, peleándolo al reo para mantenerlo arriba de la pista. Pasó frente al palco y pasó con la rueda a la llanta sacando tierra, me tapó de tierra a mí, la moto. Pasó. Más adelante se detiene, cambia la goma, sigue. Después de la carrera, viene don Ernesto a hablar con mi padre a mi casa. Y estaban en plena conversación y te imaginas, toda la familia ahí alrededor mirando la conversación, escuchando. Y por ahí se para don Ernesto y me señala con el dedo y me dice, vos estabas arriba del Sidecar. Bueno, sí, ese susto yo no me lo olvido, ese susto, porque me tapó de tierra, te imaginas, me pasó a medio metro. El reo que venía casi a 200 kilómetros por hora, con una goma reventada y él agarrado del volante peleándolo para no dejarlo salir del camino.
Agroservicios de César Bonomo. Fumigaciones, agroquímicos, fertilizantes y semillas. 3492-563-412. Villa San José, Santa Fe. En Salón Los Maderos estamos trabajando para volver a festejar esos momentos únicos y hacer realidad la fiesta de tus sueños. Renovamos sistema de luces, anexamos elementos de decoración y seguimos con planes de pago hasta en 24 meses. Y solicita turno para entrevistas al 3492-622-314. Auxilio JP de Javier Penezone. 3493-524-934. Sunchales, Santa Fe. Electrofante. Materiales eléctricos, iluminación, todo para construcción eléctrica. Herramientas eléctricas. Electrofante. Su casa amiga. Avenida Luis Fante, 1531. Rafaela. Transporte El Puma Bis. Servicio Rafaela Rosario. Encomiendas y cargas generales. 434-030. Rafaela. Aldo, ¿cuáles fueron tus primeras 500 millas? Te digo la verdad, no me acuerdo. No me acuerdo, pero... Y esa me parece que tiene que haber sido alguna de las primeras. Esa cuando Blanco nos pasó pifiando el palco. Pero los recuerdos míos, porque no éramos de ir mucho a las carreras, la familia, más que éramos todos chicos. Todos, mi hermano y yo. Había apenas 1 año y medio de diferencia entre mi hermano y yo. Y lo que más lindo para nosotros era ver los autos adentro del taller. El trabajo previo. Sí, pero era otra cosa. La gente se respetaba, se ayudaba. No había ese, ¿cómo te puedo decir? Rivalidad. Esa rivalidad que hay hoy. Que si se pueden sacar una ventaja metiendo el perro o no ayudando. No, en aquella época el sacrificio era de todos, para todos. En el taller de mi padre estuvo Francisco Landi, un brasilero que era todo un caballero. Vino con un Alfa Romeo. Como mi padre nunca le cobró un peso a nadie de los que venían a correr y paraban, hasta 10 coches hubo en el taller de mi padre. En una época estuvo hasta Riganti, que creo que corrió con una Bugatti, que era el auto más chiquitito que había en el taller de mi padre. Tal y así que a la noche, con mi hermano, íbamos al galpón, y entonces uno se subía en el auto y el otro lo empujaba, 1 metro para adelante y 1 metro para atrás. Y sabés, la locura nuestra era, estábamos arriba un auto de carrera. Y este señor Landi, cuando termina toda la competencia, quería pagar. Mi padre le dijo que no. No, dice, si es todo lo que sea competición acá, no se cobra un peso a nadie. Mi padre cerraba el taller 1 semana antes de las 500 millas para que vinieran los corredores con sus coches, sus herramientas, y terminada la carrera, otra semana para que se organicen para irse. Bueno, cuando se va este señor Francisco Landi, quiere pagar. Mi padre dice, no, acá no debe nada. ¿Cómo no debe? No, porque esto es deporte. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Las prusianas Baco, ya en aquella época, eran una marca muy reconocida. Y tener una prusiana Baco no era fácil. Este señor tenía una prusiana Baco que habrá tenido fácilmente 80 centímetros de largo. Era un aparato largo. Una herramienta espectacular. Entonces viene don Chico Landi, como le decían los compañeros, y le dice, bueno, don Armando, usted no me va a cobrar,
pero me va a tener que aceptar un regalo. Y le regaló la prusiana. Qué va. Bueno, esa prusiana era una joya para nosotros, que lamentablemente cuando mi padre, después de un montón de años, vendió el taller, se fue con el taller. Eso hubiera sido lindo tener. ¿Qué sé yo? Será porque uno viene viejo y se acuerda de cosas y dice, me hubiera gustado. Continuamos con este programa, con esta historia sin rebajes dedicada a Aldo Romitelli. La pregunta que le hacemos ahora es, ¿cuándo comienza a trabajar en los autos de competición? Siempre que alguno me precisó, yo nunca me negué. Siempre, lo poco que yo supe o aprendí, siempre si alguno lo necesitó, lo usé. No, nunca tuve, digamos, problema de colaborar mientras estaba a mi alcance. Todo lo que estuvo a mi alcance siempre lo hice sin cobrar un peso. ¿Cómo es la historia del auto de la Peña F100? Bueno, Con Rolando Sotro. sí. Un día, un señor, espérate que no me sale el apellido ahora, porque el tiempo, los almanaques me pasaron por arriba y me dejaron todo marcado. Paitubi, el Orbini Paitubi, fue el gestor de la Peña F100. El caso es que se compró un chasis Maserati, se le puso un Ford V8 arriba, motor delantero, y se armó con todos los elementos que nos cedió la fábrica Ford. Acá lo único que yo hice fue armar ese aparato, que resultó ser un buen auto. Lo probé, a mi gusto andaba bien todo. Cuando terminamos el motor, Carlito Grossi, otro señor con todas las letras, muy amante del deporte y muy generoso, viene y me dice, Petizo, dice, cuando vos tengas el motor listo, vení a probarlo, porque nosotros los motores, por ejemplo, de las motos y eso, los probábamos en la ruta, pero era un peligro, y un auto ya no era para ir a probar la ruta. Entonces me dice don Carlos, Petizo, dice, tráelo al banco del taller nuestro, dice, yo te voy a poner un empleado a cargo que lo maneja, y vos te arreglás con él, y así lo termina de poner en orden en el banco. Oh, don Carlos, muchas gracias. Bueno, entonces Paitubi se ocupó de hacer todo el enganche y llevamos el motor. Bueno, pusimos en el banco. Ahí algunos me criticaron también, porque llegó un momento que había que poner el distribuidor a punto, buscar el lugar donde mejor rendía el motor. Y para eso había que apoyarse en el motor a pleno y apoyarse en el motor para mover el distribuidor a mano. Y yo lo puse a fondo y entré a mover el distribuidor. Después me dijeron, ¿y si se cortaba una biela o algo, qué pasaba? Y me hubiera ido con los restos. ¿Qué quería hacer? Había que hacerlo, había que hacerlo. El caso es que terminamos de poner el motor a punto y todo. Don Carlos, contento, se fue y dice, ¿me esperan un ratito? Sí. Apareció al rato don Carlos con champán. Éramos 4 o 5 alrededor del motor. ¿Qué pasó? Resulta que el motor había superado los 300 HP en el banco de Grossi. Y era el primer motor que superaba los 300 HP en su banco. Entonces don Carlos quería festejarlo con nosotros, que ya habíamos sido los causantes de la prueba, y trajo el champán y lo festejamos al lado del banco, al lado del motor. Y don Carlos, que chocho, porque fue el primer motor que superó los 300 HP. Teníamos 310, 315 HP en el Ford. Que de paso, lo más lindo y por otro lado lo más triste,
es que en las 500 millas nunca se había dado, hasta ese día, no sé si después se habrá sucedido, pero hasta ese día nunca se había dado la casualidad de que los 4 mejores clasificados llegaran los 4 en la punta de las 500 millas. En las 500 millas del año anterior, el ganador ganó con 197 kilómetros por hora de promedio. Nosotros, en el año siguiente, al final de la competencia, habíamos hecho 205 de media y habíamos llegado quinto. ¿Por qué? Porque los 4 delanteros fueron los 4 mejores de la clasificación, que hasta ese año nunca había sucedido y creo que tampoco sucedió después. Muy bien. Pero por eso, por linda por un lado. ¿Por qué? Nosotros a 205 kilómetros con Sotro al mando del auto no nos podíamos, Claro. no podíamos quejar, no estábamos conformes. Pero de haberse dado la casualidad, como todas las 500 millas anteriores, que ninguno de los 4 de la clasificación había terminado la carrera, nosotros estábamos más adelante. No esperes que te hagan la multa. Hace tu verificación y ahorra plata. Verificación técnica vehicular. En Rafaela es VTI. Luis Fanti 2550. Teléfono 432-068. Rafaela. ETMA, la marca que simboliza la cruceta y triseta argentina. Garantía de calidad y servicio. Siempre. Constructora del Valle. Más de 20 años de trayectoria construyendo altura en Villa Carlos Paz. Consulta planes de financiación al 0810-777-8002. Todo Diesel. Reparación de bombas inyectoras e inyectores. Sistemas Common Rail. Turbos. Reprogramación de EQ con equipos de alta tecnología. Todo Diesel. Avenida Podio 842. Teléfono 430-476. WhatsApp 3492-211-743. Rafaela. Aldo Romitelli era conocido en la ciudad de Rafaela por su simplicidad en soldar piezas de aluminio. Le preguntamos cómo comienza su trabajo junto a las tapas de cilindro y llantas de aluminio. Yo empecé como tornero, pero después los torneros salían de la escuela técnica y había más torneros que gente en Rafaela. Entonces, como eran chicos que venían de familias de buena posición, los precios estaban por el suelo. Entonces yo un día tuve que buscar algo para salir de pobre. Y me dediqué al aluminio. Esa es otra historia. Todas las chucherías que yo precisaba de soldar en aluminio, se las llevaba a un señor, que fue también otro señor con todas las letras, que se llamó Antonio Caneluti. Era empleado de la Casa de la Santa y socio de la Casa de la Santa. Y era un artista con el soplete. A él le había enseñado un piloto que había roto un caño y ahí le facilitaron la herramienta y él se la soldó. Y ese le enseñó a Caneluti. Y entonces Caneluti me enseñó a mí. Me enseñó. Me soldaba las piezas que yo llevaba. Y un día, porque era un señor con todas las letras, pero era tímido. No, a veces se callaba para no molestar. Ese día le llevo una pieza a soldar
Y va allá, busca otro par de antiparras, me los pone y me dice, bueno, mira bien cómo hago porque no te sueldo más nada. Antonio, entonces, ¿cómo hago? No, yo te voy a enseñar. Por eso te di los lentes para que mires cómo hago. Y después vamos a hablar. Bueno, yo medio agallinado, miré cómo él hacía. Y cuando terminamos de soldar la pieza que le había llevado, me dice, ahora venía al escritorio. Me lleva a su escritorio y me dice, mira, ahora te voy a enseñar cómo se prepara todo para hacer la soldadura. Y digo, pero yo no importa, yo te doy 2 varillas para que vos practiques en tu casa. Bueno, pero con una condición. Esto no es fácil. Y si vos le enseñás a alguno, corre el riesgo de que se te haga contra, como dice el tango. Entonces, dice, vos me tenés que prometer que si algún día tenés que enseñarle a alguien que se merezca que vos le enseñes y que vos estés seguro que no te va a molestar. Muchas gracias, Antonio. Quédate tranquilo que yo voy a seguir tu consejo. Y ahí nomás, me dio la varilla, me enseñó cómo se preparaba el decapante, todo. Y ahí arranqué. Y gracias a eso, hoy estoy donde estoy. A don Antonio Caneluti. A don Antonio Caneluti. Bien, así llegamos al cierre del programa de hoy, donde en esta media hora repasamos la historia de un gran deportista y gran mecánico de la ciudad de Rafaela como Aldo Romitelli. El próximo viernes tenemos un programa similar continuando con esta historia sin revancha.